Listo. Buen día para todos. El día de hoy vamos a presentarles nuestro tema, el cual trata de innovación pública en Colombia. Yo, Ronald Fernea Guillón, Azucena Almario y Cristian Armando Ávila. Empezamos con la parte de la normativa. Buenos días. Vamos a hablar de los acontecimientos que han surgido en Colombia a raíz de la innovación, entre los cuales vamos a hablar sobre la normativa en su etapa inicial, que empieza en el 2008 con la norma técnica 5801, que es la alianza de la Cámara de Comercio de Bogotá, que hace con el Ticutec, y se crea la norma técnica colombiana para la gestión de la innovación NTC 5800 y 5802. El NTC, que es la norma, es la que da las pautas para crear la estructura organizacional sistemática, y ella ofrece el soporte al sector público y privado. En el 2009 se crea la norma, la ley 1286, que es que fortalece el sistema tradicional de las ciencias, tecnología e innovación en Colombia. En la consolidación institucional, en el 2011 se crea el Plan Vive Digital, el cual fortaleció la infraestructura y cultura digital en la administración pública y regional. En el 2012 se crea Impulsa, que es la unidad de gestión de gobierno nacional. Ella promueve el emprendimiento, la innovación y la productividad, principalmente en el sector privado. Siguiente, por favor. En el 2011 se crea la CIS, que es el Centro de Innovación Social, bajo la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza Extrema, con el ASPE. El ASPE fue la estructuración del gobierno cuando se fusionó con el Departamento para la Prosperidad Social, el DPS, por el decreto 2559 del 2015. Se crea en el 2018, a partir de que se acabó el Centro de Innovación Social, se acaba, y se crea el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de las TIC, el cual tenía como por objetivo promover la innovación pública a través de tecnologías digitales en el sector público y privado. Él fusionó durante 5 años, y uno de los programas que más tuvo experiencia fue el de catalizadores de la innovación, el cual, el cual, ¿cómo te digo? Mm, el cual patrocinó o motivar a 100 empleados públicos los, a nivel regional, y tenía un enfoque que era solucionar aquellos problemas dentro de las entidades con un uso de metodologías que eran por aquellos mentores del Ministerio de las Tecnologías. Contribuyó al programa que está actualmente en Colombia, que es la innovación pública en el país. Este programa entrenó a, a servidores públicos en varias regiones y generó la comunidad de innovación pública en el gobierno. En el 2015 se crea el equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, que actualmente continúa a pesar del cambio de gobierno que pues generamos cada 4 años. En el 2017 se expide el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Colciencias. Este va enfocado en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación e innovación. Se crea el MILA, que es el Centro de Laboratorio de Innovación Pública Nacional, y este articula el sector privado, el público, con la academia, con las universidades. Ahora pasamos al nivel local, la innovación que hay aquí en Colombia. Tenemos a Medellín, a Bogotá y pues a Nariño, aunque ahora resalta más es Medellín, que se entiende que entiende la innovación como una estrategia para la ciudad que va que va a largo plazo. Me refiero, va más allá de aquella administración que, como dijimos, que va cada 4 años. Medellín es la única ciudad que cuenta con EPM, que es la única empresa pública del país que cuenta con un sistema de gestión
de la información que está certificado e implementado en Medellín. Tenemos a Bogotá, la siguiente cosa. Tenemos a Bogotá, que ya cuenta con más de 10 entidades de gobierno local, con equipos o personas dedicadas exclusivamente a la innovación pública. En el 2018, estas entidades se reúnen periódicamente para compartir experiencias de innovación. Esto está impulsado por la Capital, que es la Unidad de Innovación Pública de la Veeduría Distrital. Podemos hablar también de las barreras y los retos que enfrenta actualmente la innovación en Colombia, y entre esas tenemos la continuidad de programas. Como dijimos, debido a los cambios de la administración o por aquellos cortes, entonces la innovación en Colombia generalmente ahí se trunca. También una barrera que enfrenta es la fuga de conocimiento a raíz de eso mismo, de que no hay continuidad o sostenibilidad de los proyectos o programas, se desintegra el programa y se pierde también el conocimiento. También en cuanto a las iniciativas, Colombia carece de una agenda nacional unificada de innovación con metas que sean a largo plazo. Entonces podemos concluir que Colombia cuenta con un marco normativo desde el 2008. También tenemos como ejemplo de innovación a Medellín y Bogotá, que demuestran una innovación pública que puede ser posible, productiva socialmente. Y en cuanto al mayor reto que enfrenta Colombia a futuro, es asegurar la sostenibilidad y la retención del conocimiento que vaya más allá de esos 4 años de gobierno que presenta Colombia. Bueno, ya entramos a evaluar el panorama actual. Hoy en día en Colombia pues podemos ver avances en la innovación pública, los cuales se materializan a través de equipos o laboratorios dedicados a la innovación pública. Dentro de estos grupos pues se encuentran las entidades del orden nacional, el Grupo de Innovación Social del Departamento de la Prosperidad Social, Centros de Innovación Educativa en Bogotá, Innovación en Servicios Públicos de Bogotá, el Lab Capital, junto a la Veeduría Distrital, el semillero de la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Telecomunicaciones de Cundinamarca. En cuanto a temas ciudadanos, encontramos a Mi Medellín. Mi Medellín es una iniciativa reconocida por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, donde se invita a la ciudadanía a través de las tecnologías sociales a votar, filtrar, comentar y compartir las ideas de los demás, mientras les dan una puntuación que se llama medallo. Pues las ideas más votadas son reconocidas y presentadas a la ciudad para luego ejecutarse. También encontramos otras iniciativas como Bogotá Abierta y el Avispero. Dentro de las incubadoras y aceleradoras públicas encontramos MILAB, que como Azucena nos hablaba, se viene de Impulsa. MILAB entonces es un laboratorio que busca innovar en la administración pública, donde se plantea el uso de tecnologías emergentes para la solución de los problemas públicos. Esto a través pues, de un proceso de compra pública para la innovación a través de Impulsa. También está el laboratorio de la Capital, el Centro de Innovación Social de Nariño y Ruta N. En cuanto a innovación social, encontramos el Movilizatorio, cual es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica, el cual recientemente fue galardonado con el premio Schwab Foundation Social Innovation Award de 2026, un galardón que fue otorgado por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Esta organización busca fortalecer el liderazgo colectivo. Dentro de sus contribuciones más importantes se encuentra su campaña que durante la pandemia logró movilizar más de 400 organizaciones para responder a la crisis de hambre y salud en el país. Otras iniciativas son Impact Hub Bogotá y Corpo Visionario. Corpo Visionario se destaca que fue el grupo creado
por Antanas Mocos. Sin embargo, pues hace poco, debido a problemas económicos, esta iniciativa pues tuvo que ser liquidada. También encontramos dentro de estos grupos los productores de conocimiento, donde está Lab Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública. Dentro de la escuela se destaca SABLab, el cual dentro de su misión busca liderar la creación y adopción de prácticas administrativas y políticas innovadoras que beneficien a la ciudadanía. Todo esto se busca a través de actividades de investigación y alianzas que permitan promover la participación en proyectos innovadores en la innovación en la administración pública. Y también encontramos de la Uniminuto el PCIS. Dentro de las empresas del sector privado, pues también se encuentra innovación en empresas como la vivienda, Microsoft, Google o Samsung. En la sociedad civil, pues están organizaciones de orden comunitario, fundaciones empresariales y organizaciones de tamaño medio. Pues finalmente, como un apartado aparte, pues encontramos al DNP y la función pública, pues esto es en su carácter de regir pues, el DNP en cuanto a las políticas públicas y función pública en cuanto al servicio público del orden nacional. En cuanto al equipo de innovación del DNP, pues este ofrece servicios a las entidades públicas del país, dentro de las cuales este plantea transformar, construir y experimentar frente a los retos que tengan las entidades públicas, todo ello a través de asesoría, capacitaciones e investigación. Y dentro de este ámbito, pues también encontramos el equipo de cambio cultural de la función pública. Y esto sería como a grandes rasgos el panorama actual de la innovación pública hoy en Colombia. Listo, Ronald, muchas gracias. Yo me va a permitir compartir un momento mi pantalla. Listo, entonces yo voy a hablar un poco de la coyuntura actual de la innovación pública en Colombia, sobre la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y pues también alineado con la integración de las TICs en Nariño. Listo, es la innovación pública en el Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de Colombia dedica un capítulo específico a la innovación pública. Pues aquí podemos ver que es un hito en la administración pública, ya que por primera vez en el Plan de Desarrollo de la Innovación Pública toma, toma un eje específico en este plan de desarrollo, lo que nos indica que la administración está dando un espacio a la ciudadanía para apropiarse de esos temas de innovación y pues generar así un valor agregado y acercar a la ciudadanía a lo público. El plan establece que la innovación pública busca nuevas formas de crear valor público. Entonces, esto viene atado a lo que hablamos en la anterior diapositiva, en la que podemos decir que el gobierno, implementando esta innovación pública en el plan de desarrollo, busca que las personas se acerquen al sector público, se mejore su calidad de vida, al encontrar políticas públicas con innovaciones que no solo tienen que ver con netamente eh, lo, lo del burocrático, como por así decirlo, sino las necesidades de los ciudadanos y el desarrollo de estos. Hay algunos elementos claves en la innovación pública. Eh, Implica procesos, lo que implica cierto grado de estandarización y frecuencia dentro del sector público. Es decir, que la innovación no es algo que se implanta o es un punto que se pone a consideración, sino que es un proceso, algo que se desarrolla, eh, que, que pues digamos que se debe estandarizar y que debe haber una frecuencia para que se apropie en el sector público. Se centra en la creación de valor público.
Y eso es lo que venimos hablando. La innovación en el sector público se da para que las personas tengan una mejor calidad de vida, para darles un valor agregado y que las personas se puedan acercar a, a todas las entidades del sector público. Enfatiza un enfoque experimental. Esto pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero pues tiene que ver con que una innovación en alguna política en el sector público no se puede eh, aplicar, digamos, de una vez en el sector nacional, sino que tiene que ser unos pequeños experimentos a nivel local para poder escalar si es exitosa estas pruebas. La experimentación es un ingrediente fundamental. Digamos que la innovación en el sector público debe ser adaptativo, según lo que encontremos y los cambios en la comunidad, debe ser adaptativa a estos cambios. Debe ser basado en la evidencia. También, pues digamos que se debe tener en cuenta la base teórica para que estas innovaciones puedan, digamos que arrancar bien, con una base sólida. Y también abierto al público para que las personas y las ciudadanas aporten desde su punto de vista práctico, no solo desde un salón de clase o la teoría, sino que les puede servir a ellos para garantizar una calidad de vida, una mejor calidad de vida. Bueno, nosotros desde los trabajos que realizamos en la materia, nos dimos cuenta que esta innovación no es algo solo de aplicación teórica, sino que puede ayudar a las comunidades a acercarse, a tener una mejor calidad de vida. Digamos, esto en la investigación que hicimos en el departamento de Nariño, allí digamos que podemos sacar algunas conclusiones como que las TIC permiten cerrar brechas territoriales, facilitan gobierno digital y servicios en línea, e impulsan la participación ciudadana. Y más adelante vamos a ver una entrevista con algunos funcionarios de las SAP, ingenieros de las TIC, que nos van a dar una perspectiva más amplia del tema. Hay algunas iniciativas claves en la innovación en el sector público. Por ejemplo, establecer una agenda de transformación digital para diversos sectores públicos. Tenemos que tener una capacidad de, de tener los pasos a seguir claros. O sea, como decía antes, no es llegar a improvisar. La innovación es de seguir unos procesos, unos pasos para que se pueda aplicar en las políticas públicas. Fomentar la creación de unidades de innovación pública dentro de las entidades gubernamentales, que va atado a la creación de un laboratorio de innovación en gestión pública dentro de la SAP. También se busca formar a los funcionarios en políticas de innovación para que ellos vayan a sus territorios, a sus entidades, a empezar a generar este conocimiento y esta innovación para que eh, no sea solo, no sea solo información, sino que se lleguen a aplicar a las empresas y a las entidades. Y desarrollo e implementar un índice público de innovación para medir el progreso. Pues aquí eh, se debe implementar una estadística mensual, semestral o anual del índice público de innovación para saber en dónde estamos fallando y en qué podemos mejorar. Entonces, esta era la presentación inicial y ya vamos a ver la presentación la entrevista que hicimos con los funcionarios de Nariño y de la sede central. Y ya, muchas gracias. De compañeros, si tengan algo que decir. Muchas gracias por la intervención y terminamos con la entrevista de nuestro compañero Cristian. Listo, gracias compañeros. Listo, buenas tardes compañeros ingenieros. Estamos aquí. Mi nombre es Cristian Ávila.
Yo soy estudiante de la especialización en gestión pública. Estamos indagando sobre el estado actual y opciones de mejora e innovación de las TIC a nivel territorial. Esto para la materia de innovación de gestión pública del profesor José Miguel Cubillos. Estamos aquí este día acompañados por los ingenieros Jorge Martínez y David Vallejo, que muy amablemente están aquí para darnos algún contexto sobre, sobre este tema de innovación y las TIC a nivel territorial. Ari, ¿cómo están, ingenieros? ¿Qué tal, apreciado Cristian? Con el permiso de todos, me tomé la palabra, le gané a Jorge. Un gusto, mucho gusto, David Santiago Vallejo Hernández. Soy ingeniero territorial de la OTIC para Nariño Alto Putumayo, ¿sí? Y para sus diferentes etapas que hacen parte de la territorial Nariño Alto Putumayo, que son aproximadamente 33 etapas. Vengo desempeñando funciones hace un año, precisamente. En marzo del 2025 ingresé aquí a la territorial Nariño del Putumayo y pues hemos venido haciendo varias cositas en mejoras y en progreso en cuanto a infraestructura tecnológica. Un gusto y en lo que necesiten, prestos a colaborarles. Muchas gracias, ingeniero Vallejo. También tenemos al ingeniero Jorge Martínez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Gusto, Cristian, Chimbuyo acompañándole en su proceso estudiante de gestión pública de la SAP, como información que nos comparte. Mi nombre es Jorge Martínez, ingeniero de sistemas, trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en temas de uso y apropiación de tecnologías, en cierre de brecha y en diseño e implementación de estrategias y programas para apoyar el accionar misional de la SAP desde la dimensión pues, del uso y apropiación de las tecnologías. Un gusto. Muchísimas gracias por su asistencia. Entonces, bueno, entonces con respecto al tema que nos atañe, tenemos algunas preguntas que amablemente le solicitamos desde su amplia experiencia en el área de las TICs en la SAP, nos ayuden un poco a indagar en ellas. La primera pregunta sería, ¿cuáles consideran que son las principales limitaciones tecnológicas y de infraestructura TIC en la territorial Nariño que afectan la implementación de tecnologías de información en este territorio? Vale, muchas gracias. Tomo la palabra como primer turno, con el respeto de todos. En cuanto a la primera pregunta, yo voy a hacer un contexto, un paneo general, ¿no? La Territorial Nariño Alto Putumayo cuenta con una excelente infraestructura tecnológica, ¿sí? O sea, si ustedes la visitan, les hago cordialmente la invitación. Nosotros tenemos aproximadamente aquí, tenemos dos aulas de informáticas, ¿sí? Rápidamente voy a contarles cómo está contemplada. Una de 48 equipos y otra de 18 equipos, ¿sí? Con computadores de última tecnología. Tenemos 13 aulas, las cuales cuentan todas con pantalla interactiva, ¿sí? De las 13 aulas son 6 híbridas, ¿sí? Que tenemos normalmente, que ahora ya se convierten, como decir, en aulas interactivas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos nuestros salones de clase tienen herramientas tecnológicas, la cual nos permite mejorar el aprendizaje a toda la comunidad de esa pista, ¿sí? Tenemos dos cuartos de datos en las cuales están muy bien contemplados. La infraestructura es nueva, el cableado estructurado que nosotros tenemos es categoría 6A. Todos nuestros elementos tecnológicos son de última tecnología en cuanto a modelos, modelos, referencias. Tenemos casi lo mejor en tecnología, estimado Cristian. Referente a tu pregunta que sobre el tema se puede decir en el buen sentido de la palabra en cuanto a las principales de pronto limitaciones que yo miraría
de pronto, con el respeto de todos los presentes que nos acompañan, serían una baja propensión y uso de las TICs, ¿sí? Más que todo eso en el factor de cuando a la resistencia al cambio, ¿sí? La resistencia al cambio es muy fuerte, lo cual esto tanto para docentes como para estudiantes, para contratistas, ha sido un poquito coyuntural en ese tema, como que dar ese gran paso a ese cambio en el cual, pues, oiga, nosotros ya no tenemos los IQ-Board, pero ya tenemos estas pantallas, que son unas pantallas de One Screen, de 65 pulgadas, la cual nos permite hacer muchas mejoras, utilizar la inteligencia artificial, no necesitamos ya de un computador portátil, sino directamente desde la pantalla podemos interactuar y dictar nuestra clase, múltiples herramientas y aplicaciones que tiene como tal la pantalla, la cual nos va a permitir pues hacer una clase más dinámica, no aburrida y va a ser mucho más práctica. Sí, eso es como las limitaciones que yo te podría como contar, Cristian. O sea, hago la salvaguardada que Nariño, la territorial Pasto, tiene muy buena infraestructura tecnológica en cuanto a infraestructura tecnológica, en cuanto a hardware, equipos, pantallas, videoproyectores, cabinas de sonido. Sí, generalmente tiene muy buena infraestructura tecnológica. Bueno, muy No buenas sé tardes. si, no sé si fui claro o hay aún con una contextualización más clara. Buenas tardes, ingeniero David Fernando Wauke. Dije, ¿qué tal? Qué pena Buenas con ustedes, tardes. me conecté un poco tarde, pero estaba acá un poquito ocupado. Pero bueno, ya estamos conectados. No sé si quisieras alguna cosa adicional, o sea, complementar la respuesta del ingeniero David Santiago o doy mi perspectiva sobre la primera pregunta. Sí, sí, ingeniero, sí puedes dar tu perspectiva. Vale, pues yo actúo en la OTIC como enlace de las territoriales. Entonces, leyendo tu pregunta, nos dices que cuál considera que son las principales limitaciones tecnológicas y de infraestructura TIC en la territorial Nariño que afectan la implementación de tecnologías de la información en este territorio. Pues, para no redundar mucho en el tema, como ya no lo venía contando nuestro ingeniero David Santiago, quien es realmente el que conoce el territorio, la limitación más que tecnológica es de uso y apropiación. Por eso la nueva estrategia de la OTIC va enfocada ya, que como lo hemos manifestado siempre, un recurso tecnológico no transforma ni una práctica pedagógica ni la experiencia del estudiante, no la cambia. Nosotros podemos llevar tablet, pero si el docente no planea la clase con el uso de tablet, no estamos haciendo nada. Lo mismo que nos contaba el ingeniero, podemos tener pantallas de última tecnología interactivas que le permiten al docente el uso de la pizarra, pero si lo continuamos usando como retroproyector o como un video beam, simplemente pues no estamos haciendo nada. Entonces, en esto yo diría que más la principal o el principal limitante con el que nos encontramos es el uso y la apropiación por parte de la comunidad. Y frente a ello, pues ya Jorge nos comentará de la estrategia de Hablemos de TIC, si no la ha comentado yo. Gracias, David. Sí, tal vez un poco adicional a lo que ya mencionaban. Quiero empezar por invitarlos a reconocer que cuando vamos a las territoriales, sobre todo cuando vamos a las direcciones territoriales, se encuentra una capacidad tecnológica disponible. Y pues usted, Cristian, ha visto la que tiene acá en el nivel central de la SAP. De alguna manera, el acceso a las bibliotecas, una conectividad estable, el acceso a unos dispositivos, eh, digamos que hace que su rol de estudiante tenga cierta continuidad y facilidad de uso. Pero cuando vamos a los territorios, aquí es un poco con el ejemplo que ustedes ponen de Nariño, pero se puede extrapolar a cualquiera uno de los territorios. A medida que vamos avanzando, ya hay unas condiciones que a veces ni siquiera dependen de nosotros, las condiciones de estabilidad de la energía eléctrica, algunas condiciones ambientales que hace que sea más complejo el implementar y el mantener unas condiciones de funcionamiento de estos servicios tecnológicos. Y además, miren que la pregunta habla de las limitaciones tecnológicas que afectan la implementación de tecnologías de la información en esos territorios. Entonces, claro, hay unas cosas que son muy, digamos que muy terrenales en términos del cableado estructurado, la instalación de los APs para que puedan tener acceso
a Wi-Fi, la cobertura que puedan tener, el mismo ancho de banda, las condiciones del prestador local, las condiciones del prestador de los servicios eléctricos locales, la inestabilidad en la fluctuación eléctrica, que aun cuando no es un servicio de tecnología, es un servicio que está directamente relacionado con la habilitación de servicios tecnológicos. Entonces, aquí la reflexión es que a medida que vamos adentrándonos en el territorio, esas condiciones varían. Y el ingeniero David Santiago nos podrá dar la razón de eso. Cuando están en el territorio, en el nivel territorial, en la dirección territorial, hay ciertas condiciones. Pero cuando va a cada una de esas, ahora nos mencionaba que son 33 etapas. Cuando vamos adentrándonos en esas etapas, las condiciones locales, ambientales, territoriales, de acceso, empiezan a ser cada vez más compleja la disponibilidad y la prestación de esos servicios. Y si lo comparamos un poco con las distancias en las que están nuestros usuarios finales para acceder a esas etapas, para desarrollar su proceso educativo, pues hay una combinación ahí que ofrece muchas posibilidades en cuanto a que mientras mayores y más flexibles sean los servicios, más viable va a ser que el estudiante, sobre todo en los territorios, acceda a los contenidos, a los servicios y a las aplicaciones desde su rol de estudiante. Después de eso, sí, coincidimos. La transformación digital, Cristian, no solamente abarca la brecha de conectividad, que de alguna manera ya está resuelta. Hace poco estábamos en algunos territorios y les decíamos que ustedes, señores estudiantes, ya tienen de alguna manera resuelta la brecha de conectividad por esto, porque en diferentes gamas y en diferentes tipos de servicios ya hay una brecha de conectividad que está resuelta con el acceso a Internet y a los servicios de Internet. Pero ahora lo que nos abarca es cómo cerrar la brecha de uso y apropiación, es decir, para qué estamos utilizando la tecnología. ¿Sí? Y un poco ahí el trabajo que se hace desde la territorial con diferentes estrategias como actualización de las cuentas, enseñarle y acompañar a los docentes a usar esos recursos para la formación, es parte un poco de los retos que nos impone esta primera pregunta que nos hace. Entonces es, sí reconocer la conectividad y los servicios tecnológicos en los contextos territoriales y sí trabajarle muy fuertemente al tema del cierre de brecha desde el tema de uso y apropiación. Listo, bueno, muchas gracias, ingenieros. Pues me alegra mucho que pues acá nos estamos dando cuenta que la SAP pues realmente le está invirtiendo mucho en capital humano y pues también en la infraestructura tecnológica. Y pues digamos que dando pie para la segunda pregunta, en esta falta de apropiación, ustedes nos podrían, digamos, dar a conocer algún programa o algo que, que tenga para cerrar esta brecha en la apropiación para los estudiantes y el público en general. Creo que el apropiado para contarnos esto es Jorge, porque pues él lidera la estrategia de uso y apropiación en territorio, hablemos de TIC, y es una estrategia que no solamente la adelantamos a través de nuestro curso de formación, sino es algo que replicamos en el territorio. Tanto nosotros cuando vamos como nuestros ingenieros territoriales también adelantan jornadas de formación, no solamente de acompañamiento y o sea, ya cuando se presentan dificultades, sino espacios de formación. Entonces, no sé si primero Jorge nos cuenta sobre la estrategia sombrilla, que es la que nos abarca a todos, y ya luego el ingeniero David Santiago nos cuenta cómo eso ellos lo implementan también en el territorio. Claro que sí, Cristian y compañeros. Miren, de hecho hay una línea estratégica de la OTIC relacionada con uso y apropiación, como mencionaba, esa es como la sombrilla, uso y apropiación. Debajo de esa estrategia de uso y apropiación hay varias iniciativas que se están desarrollando. Cristian seguramente ha escuchado alguna de ellas, que se llama Hablemos de TIC. Lo hicimos el año pasado, lo estamos haciendo también este año, que es básicamente escoger temáticas que son de actualidad para la población de estudiantes, de docentes y administrativos que tiene que ver con nuestros servicios, y me estoy refiriendo a ARCA, a CLIC, a Moodle, a CIRESEC, a todos estos servicios basados en tecnología que están al servicio de la comunidad educativa, y con esas temáticas y otras un poco de perspectiva, como la inteligencia artificial en la educación, los retos y desafíos de las tecnologías aplicadas a la educación. Con eso armamos unos webinars, los agrupamos como cursos, a través de CIRESEC los certificamos, es decir, los cargamos en CIRESEC, en trabajo colaborativo,
y se ofrecen a la comunidad educativa como un mecanismo para cierre de brecha de uso de apropiación, pero que no es un curso comercial, sino es para nuestra población, con nuestras temáticas y además con nuestros expertos, Cristian. Y en ese sentido, creo que es una ecuación ganadora porque nos permite fortalecernos en diferentes vías, mejorando el uso y apropiación de nuestros propios usuarios, pero también fortaleciendo a nuestros equipos internos de trabajo y reconociendo esa labor que hacen permanentemente durante todo el año. Esa es una de las estrategias. Otra que creo, o espero que la haya visto y la haya utilizado, se llama Zonatec, que es como un espacio que promueve la innovación, la creatividad, el uso de los equipos en un ambiente amigable, iluminado, con algún mobiliario que promueva que se generen ahí espacios de co-creación y donde además se prestan equipos a la comunidad. Y para este año estamos gestionando instalar esa misma estrategia de Zonatec en 6 diferentes territoriales y un poco empezar a hacer a escalar ese ejercicio. Y otras actividades, como por ejemplo el desarrollo de webinars, la participación de eventos, hay unos que también espero que los haya visto en su correo y la comunidad de estudiantes que nos van a escuchar o que lo van a escuchar en su ponencia, relacionados con Renata, que ofrece algunos servicios. Como envío de volúmenes grandes de información, como reuniones alternas para equipos de trabajo, como búsqueda de fondos y opciones de cooperación y de becas para los estudiantes y otra serie de recursos relacionados un poco más con el proceso de investigación en la academia. Entre otras cosas relacionadas con algo que ustedes seguramente están viendo en su proceso, que es la analítica de datos espaciales. Hay unos recursos ahí súper interesantes de conocimiento que estamos divulgando hacia la comunidad a través de cuentas de correo, a través de mailing, a través de las pantallas, a través de algunas charlas que se están realizando. Esas son algunas de las estrategias que se están haciendo, además de las visitas al territorio, que el ingeniero David, los ingenieros David que nos están ahí viendo, ya lo han vivido, ya lo han realizado, y es visitas de acompañamiento que se hacen al territorio en donde se hacen charlas con los estudiantes, charlas con los docentes, se visibiliza un poco el uso de la tecnología y se quita digamos que ese velo, si se quiere, frente a aprovechar esos recursos más allá de reconocerlos como un medio didáctico y empezar a explotarlos como una manera de generar nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje, Cristiano. Eso es un poco lo que podríamos decir con respecto a lo que podría, eso es algo que se está haciendo. Ahora, si nos abre el espacio para hablar de lo que podría ocurrir, a mediano plazo se espera que haya conectividad satelital para las etapas más distantes, un poco en concordancia con lo que hablábamos ahora de las complejidades a medida que avanzamos en el territorio, de la entrega de material digital en dispositivos móviles para que el estudiante, sobre todo en los territorios, pueda tener acceso offline a esos contenidos y que cuando vaya a la etapas vaya a hacer unos ejercicios de refuerzo de conocimientos y de consultas, pero que el resto del tiempo que está en su casa o en su trabajo, o en su chagra, en su entorno habitual, pueda tener acceso a estos contenidos. O el uso de la IA en generar servicios como asistentes para el estudiante o para el docente. Esos son algunos temas un poco de perspectiva que se espera que con nosotros o en general el sector de la academia vaya generando como resultado de la masificación del uso de las tecnologías y la cada vez más intervención del tema de la inteligencia artificial en estos escenarios. No sé, eso es lo que tengo para aportarle. No sé, David Santiago, si alguna experiencia en particular que tenga con su población de estudiantes y docentes en el territorio frente al tema de uso y apropiación. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, nosotros o desde la TIC Territorial Nariño Alto Putumayo, generalmente, estimado Cristian, hacemos unas capacitaciones muy frecuentes. La primera capacitación que hacemos es de inducción, ¿sí? Contarle tanto al estudiante, al contratista nuevo, al estudiante de posgrado, de pregrado, de maestría, y decirle cómo funcionan los recursos tecnológicos aquí en la SAP, enfocados desde un punto de vista en tú como usuario puedes hacer uso de estos recursos tecnológicos, ¿sí? Primeramente, se hace una charla de inducción donde se cuenta con qué cuenta la SAP, cuál es el andamiaje que cuenta, qué infraestructura tiene como tal, y se le hace un recorrido por toda la territorial indicándole todo el hardware que nosotros tenemos aquí en la territorial para que esta comunidad haga uso de estas herramientas tecnológicas. Consiguiente a esto, también se hace una charla con los docentes.
docentes de tiempo completo, hora cátedra, ¿sí? Docentes que están en el tema de capacitación y se les explica de cómo es, que con qué cuenta la SAP, ¿sí? Con qué cuenta, cuál es la infraestructura que cuenta la SAP a nivel de hardware y software que le permita hacer uso y apropiación de estas herramientas tecnológicas. No está mal también destacando los lineamientos desde el nivel central, como es el lineamiento muy importante que ha dado mucho impacto acá en la territorial, lo que es Hablemos de TIC, ¿sí? Como lo manifestaba Jorge, son diferentes cursos pequeños, pero son muy nutritivos para toda la comunidad de esa pista. Créame que, por ejemplo, ayer dictaron el de manejo de ARCA y del de manejo de las pantallas interactivas aulas híbridas, en la cual para muchas personas que maneja ARCA, tanto como estudiantes, como docentes, como administrativos, como contratistas, despejan muchas inquietudes, lo cual esto fortalece las habilidades en el entorno TIC y también el uso y apropiación de nuestras herramientas tecnológicas, en este caso las pantallas interactivas. Fuera de eso, también se socializa la iniciativa que nos comentaba el compañero Jorge, que es Zonatech. Zonatech está conformado aquí, todavía no contamos como la infraestructura física, pero nosotros lo tenemos contemplado aquí en la oficina de la OTIC de la territorial y hace parte que son el préstamo de uso de portátiles. Tengo 15 portátiles de última generación para el préstamo y uso tanto para contratistas, administrativos, funcionarios, docentes o estudiantes. Y también tengo el uso de 10 tablets en las cuales se les presta a la comunidad de Zapista. Gracias. Bueno, ingenieros, pues muchas gracias. Pues me parece muy valioso pues, la charla que hemos tenido aquí, no solamente como por el desarrollo de la actividad, sino que ya nos damos cuenta y vamos a conocer a los compañeros que en las app tenemos todas las herramientas tecnológicas a la mano, lo que nos falta es utilizarlas, conocerlas y apropiarnos de ellas. Entonces me parece muy chévere y valioso porque ya los compañeros y yo mismo ya nos damos cuenta de que tenemos una baraja de herramientas que podemos empezar a utilizar y apropiarnos de ellas. Entonces les agradezco mucho, ingenieros. No, a ti muchas gracias Perfecto, porque Cristian. que creo que esto, para cerrar mi intervención, esto hace parte de esas estrategias que impulsamos desde la oficina, no solamente cuando hablemos de TIC, sino esto también hace parte de un ejercicio de socialización, porque se crea un relato alrededor de que el problema es la tecnología. Y como nos lo decía Jorge, el problema a veces en el territorio no es la tecnología, sino el problema es qué hacemos con la tecnología. Y estamos llegando, como lo decía Jorge, llegamos con un canal dedicado de 50 megabytes a Ismina, y si el estudiante lo está cogiendo para TikTok o lo estamos cogiendo para ver Netflix o para redes sociales, no le estamos dando el uso que es. O si el docente tampoco tiene la competencia de pensarse una clase desde un escenario diferente de gamificación, pues tampoco nos está avanzando muy bien. Entonces, eso hace parte ese nuevo relato que queremos construir, y es que la tecnología no transforma la práctica, sino el empoderamiento, el uso y la apropiación. Entonces, muchísimas gracias a ti por divulgar, por ayudarnos a divulgar con tu curso y en los escritos que puedas hacer. Creo que cada uno de nosotros es un agente transformador. A ti muchas gracias, a David Santiago por acompañarnos como siempre en estas reuniones y al líder del proyecto, Jorge, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Siempre acá en la territorial estamos dispuestos y bienvenidos siempre cuando quieran visitarnos, pues acá las puertas de la territorial siempre están abiertas para que conozcan toda la infraestructura y prestos a lo que se requiere de la parte tecnológica. Pues ya está, Cristian. Eso que usted acaba de ver y acaba de escuchar es una representación de la OTIC, de lo que es en este momento la OTIC y de lo que quiere ser la OTIC en los territorios. Como decía David Fernando, un agente transformador. Cualquiera de las personas que usted hubiera abordado acá en la OTIC, le hubiera llevado seguramente a estas mismas conclusiones porque estamos firmemente convencidos de hacer un trabajo que sea en beneficio de la comunidad educativa. Y el mensaje hacia sus compañeros, si logra hacer que nos vean y nos escuchen, es aprovechar al máximo estas capacidades, estos recursos y estos esfuerzos que hace en general, por supuesto, la ESAP
en particular la OTIC, para implementar y visibilizar algunos de estos recursos. Por supuesto que tenemos que cambiar muchas cosas, por supuesto que tenemos que mejorar muchos servicios, pero creo que en la medida en la que se vayan incorporando y aprovechando, vamos a seguir avanzando todos hacia la misma aprovechamiento de estas tecnologías. Un saludo, Cristian y compañeros, que tengan un buen resto de día. Muchas gracias y nos vemos en una próxima Gracias. ocasión. Hasta Saludo. luego, ingeniero. Que Muchas estén bien, que gracias. tengan una buena tarde. Hasta luego.